Una guerra puede ser iniciada por un lado, pero su final requiere el acuerdo mutuo de ambas partes. Bienvenidos a Think BRICS. Soy Lorenzo Maripacini y estas fueron las palabras de Wang Tao en su libro Más allá del mundo, Teorías sobre la guerra. Y hoy, mientras Oriente Medio enfrenta una nueva escalada, nos preguntamos, ¿está la relevancia de los BRICS lista para su prueba más difícil? ¿Aún no? Nos acompaña el señor Wang Tao, ingeniero chino, ex vicepresidente de CTE, autor de 7 libros sobre tecnología, geopolítica y economía científica, y voz habitual en la perspectiva estratégica de China. Señor Wang, gracias por acompañarnos en Think BRICS. Gracias. Así que como primer tema me gustaría introducir el tema de Irán, ya que es la noticia más candente y la prueba de cohesión de los BRICS. Como vemos el señor Wang en su libro Más allá de la guerra, una parte puede iniciar un conflicto, pero para terminarlo se necesita un acuerdo. Eso es estrategia y diplomacia. Hoy, con el aumento de tensiones en Medio Oriente, este principio es especialmente relevante. Como pregunta frecuente le preguntaría, el bloque BRICS agrupa países con intereses distintos en esta crisis. Rusia y China apoyan a Teherán, pero la India, la presidencia de los BRICS de 2026, se mantiene cauta para proteger el corredor de Chabahar. Entonces, en su opinión, desde su punto de vista, ¿cómo puede el BRICS convertir este momento de división en un catalizador para una política exterior verdaderamente común, en lugar de permitir que los intereses nacionales fragmenten el proyecto multipolar? Está bien. Uh, uh, para que más personas, incluyendo al pueblo chino, entiendan, primero voy a hablar en chino. ¿Tú? No solo en los países BRICS, sino también muchos países en desarrollo han perdido muchas oportunidades de desarrollo debido a su incapacidad de unirse como uno solo, y la creación y provocación deliberada de conflictos por parte de Estados Unidos, Israel y otras potencias entre ellos. China ha hecho numerosos esfuerzos para promover la unidad en Medio Oriente, como mediar la paz entre Irán y Arabia Saudita en 2023, y facilitar la unidad entre las diferentes facciones políticas palestinas. China actúa de manera responsable promoviendo la paz y facilitando diálogos en todo el mundo. Mientras que algunos otros países entienden esto, muchos pueden no comprender por qué China lo hace. Las acciones de China están profundamente influenciadas por su cultura tradicional, donde la armonía y la cooperación son fundamentales para el país y su gente. Nuestras acciones no están simplemente impulsadas por la moralidad, sino también por un resumen del desarrollo histórico a largo plazo, la experiencia, las lecciones y la sabiduría. A diferencia de otras potencias coloniales occidentales que surgieron a través del saqueo y la depredación, China logró nuestro desarrollo nacional y étnico desarrollando las industrias y creando riqueza. ¿Por qué China elige usar la cultura de la armonía y la cooperación como base de la política internacional? Antes, pocas personas en China podían explicarlo tan claramente. Le he explicado a muchas personas en China las razones muy racionales y prácticas detrás de la sabiduría de China. Supongamos que existe un país con 1 millón de habitantes. Desarrollando su ejército, utiliza sus medios militares para saquear a un país con una población de 10 millones. Una vez que tenga éxito, es probable que logre la prosperidad rápidamente, justo como lo hizo el Reino Unido con la India en el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, China tiene 1.400 millones de habitantes. Si fuéramos a saquear un país con una población de 10 millones, incluso si saqueamos y depredamos toda su riqueza, los 1.400 millones de chinos, después de repartir todos estos recursos, tendrán muy poco impacto o impacto positivo en el aumento de la riqueza china. Esperamos paz y unidad mundial, que todos desarrollen la industria y creen riqueza juntos a largo plazo, no por depredación. Solo así, China puede desarrollarse con los demás. Esperamos que todos los países tengan éxito en su desarrollo.
Quizá no solo por amabilidad, sino porque solo así los productos chinos tendrán un mercado más grande. Es una seguridad positiva. El deseo de China de cooperar y lograr beneficios mutuos con todos los países no solo es muy sincero, sino también muy racional. Y es coherente con el principal interés de China. Estados Unidos tiene una población de 314 millones, que aunque es mucho menor que la de China, sigue siendo un país muy grande. En esencia, no puede sobrevivir a largo plazo mediante el saqueo y la depredación. No es una cuestión de moralidad, sino una consideración puramente racional. Desafortunadamente, Estados Unidos carece de esta sabiduría, ya que su historia es demasiado corta. Solo después de sufrir mucho podrán posiblemente entender este principio poco a poco. La razón por la que Estados Unidos ahora está en un estado frenético es porque heredó y se acostumbró a los métodos de saqueo depredador. Su saqueo aún es muy exitoso, pero su escala es demasiado grande. Ningún país puede satisfacer su apetito después de ser saqueado por Estados Unidos. Por lo tanto, no importa cuán exitoso sea su saqueo depredador, todavía está lejos de estar satisfecho y no puede continuar. Los países del BRICS incluyen varios grandes como India. India, como China, es un país relevante y ahora su población supera a la China. India posee una historia y cultura propias, pero ha sido muy influenciada por el colonialismo, especialmente por los británicos, originarios de un país pequeño. India quiere ser un país importante, pero no ha comprendido las lógicas básicas para lograrlo. Un país importante, un país grande, tiene el mayor capital para saquear a otros, pero no puede sobrevivir saqueando a otros. Esto es un problema matemático muy simple. China es una potencia económica y tecnológica global, con una cultura de armonía y cooperación. Si comprendemos esto, será una oportunidad histórica para el desarrollo global, en especial para el grupo BRICS. Personalmente le doy gran importancia a la India. Si antes la década fue de China y Estados Unidos, el próximo siglo será de China e India. Si China e India pueden desarrollarse bien, todo el mundo se beneficiará. Así que, si la relación entre China e India no se maneja adecuadamente, será una gran lástima tanto para China como para la India, así como para todo el mundo. Los países BRICS deben unirse como uno solo y no dejarse dividir por las potencias coloniales tradicionales que han crecido en una cultura de saqueo y depredación. Esto es importante para países en desarrollo y la mayoría de los desarrollados. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por tu respuesta. Y ahora me gustaría cambiar para hablar sobre energía, soberanía y el factor Hormuz. Irán bloquea temporalmente el estrecho de Hormuz, provocando que suban los precios del petróleo. Los BRICS lanzarán BRICS Pay en 2026 como alternativa a SWIFT. ¿Cómo pueden los BRICS proteger sus transacciones energéticas de sanciones secundarias de Estados Unidos? ¿Y cuál es la verdadera capacidad y disposición de China para garantizar corredores energéticos seguros para el sur global? En escenarios de inestabilidad regional prolongada, los BRICS tienen el mayor potencial económico mundial y una enorme demanda futura de energía. Es necesario separar estas áreas de infraestructura de las establecidas por naciones depredadoras y antes hegemónicas. Debemos cambiar la infraestructura para que genere riqueza y no siga perpetuando las estructuras depredadoras de los colonizadores occidentales. En este sentido, los países BRICS deben tener una comprensión muy clara. El sistema de pagos BRICS o BRICS Pay, que se originó en Rusia, es un ejemplo muy importante de prueba. Para una infraestructura tan crucial que genera riqueza, es igualmente importante desvincularse rápidamente del estilo depredador de riqueza o policial del sistema SWIFT. China está promoviendo la internacionalización del yuan chino o renminbi, y algunas personas pueden haber dudado si, cuando el yuan chino se internacionalice, se convertirá en otro dólar estadounidense. Se puede decir que esto nunca sucederá.
Yo suelo enfatizar en China que debemos evitar que el yuan chino se convierta en otro dólar. Moralidad. Porque China, como superpotencia, no puede desarrollar un método depredador. Hay muchos detalles técnicos que no explicaré aquí. Así que, en principio general, si el yuan chino sigue el camino del dólar estadounidense, será desinversivo, lo que significa que a largo plazo reducirá el futuro de China. Estados Unidos ya ha dado lecciones muy claras de desindustrialización y de cómo la industria se ha ido. Por lo tanto, la internacionalización del yuan chino, que no sigue los caminos del dólar estadounidense, no solo es moral, sino también muy racional y sabia. Necesitamos establecer un sistema monetario internacional que genere riqueza. China aplica una estrategia dual para la seguridad energética. Busca asegurar la energía de transición, como petróleo y gas, mediante un nuevo sistema financiero internacional que genere riqueza y un sistema de suministro energético. Por otro lado, está desarrollando enérgicamente nuevas energías, como los recursos solares y eólicos, para reducir la excesiva dependencia de los combustibles fósiles, lo cual también beneficia enormemente la protección del medio ambiente. Con el rápido desarrollo de las fuerzas militares de China, especialmente su poder naval, China ciertamente tiene la fuerza y la voluntad para asegurar sus propias rutas de seguridad energética y al mismo tiempo brindar protección de seguridad para todo el mundo. El desarrollo de China en el poder naval ha sido muy rápido y la calidad de su marina también supera absolutamente a la de Estados Unidos. La capacidad de combate del destructor de misiles guiados 055, el más avanzado de China, puede destruir grupos de combate de portaaviones completos estadounidenses. Esto supera la imaginación de la mayoría, pero el ejército de Estados Unidos lo entiende bien. La tecnología de portaaviones china supera ampliamente a la de la Marina de Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad, la Marina china todavía necesita acumular cierta cantidad de aviones, portaaviones y otros buques de guerra avanzados. Pero si alguien obliga. Se cree que en un máximo de 5 años, China tendrá la capacidad militar para superar absolutamente a todos sus adversarios a nivel mundial. El mundo debe reconocer su fuerza, lo que será la garantía más importante para la paz mundial. Este problema solo está en la diferencia. Debido a la cultura de armonía y cooperación de China, no confiaremos en nuestro abrumador poder militar global para dedicarnos al saqueo, ni China empleará fácilmente tales fortalezas. A diferencia de Estados Unidos e Israel, que tienen una cultura de supervivencia depredadora y son más propensos a usar la fuerza militar, haciendo más visible su poder militar para la gente. Incluso entre la comunidad política internacional, no hay muchas personas que sean bien conocidas o que tengan mucho conocimiento en tecnología militar, pero yo sí. Esto puede llevar fácilmente a juicios irritables y erróneos sobre China. Para que China aproveche su capacidad de salvaguardar la seguridad y paz global, también depende de que otros países reconozcan su potencial. Estos son hechos comprobables con información pública. No queremos demostrar la fuerza militar de China mediante una guerra o conflicto real. Pero si alguien obliga a China a demostrarlo, China sin duda demostrará fácilmente la necedad de ese juicio equivocado. Gracias, y permíteme decir que has trabajado en la infraestructura 5G y has escrito sobre la red soberana. Entonces, desde tu punto de vista, ¿podrían los sistemas de pagos digitales y las capas logísticas de los BRICS aislados de las plataformas occidentales ser la clave para reducir el riesgo en el comercio energético? La construcción de redes de telecomunicaciones debe cumplir con el estándar internacional unificado de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. El Internet se basa en estándares internacionales de telecomunicaciones como el 5G y el Internet no es una red con soberanía completamente igual. Por razones históricas, sus estándares técnicos son gestionados principalmente por la organización IETF y el DNS, o Sistema de Nombres de Dominio de la Infraestructura de Internet, está fuertemente influenciado por Estados Unidos.
No apoyamos sistemas de pagos y logística que se aíslen completamente de Occidente. Buscamos ser lo más abiertos posible, ya que cuanto más abiertas las redes, mayor su valor económico. El valor de la red es proporcional al cuadrado del número de terminales conectados. Sin embargo, debemos establecer toda la infraestructura, especialmente sistemas de pago digital y logística, con la filosofía de crear riqueza. Estos sistemas primero deben ser independientes y no estar controlados por Occidente, y también pueden estar abiertos a los países occidentales. ¿Cuáles son los riesgos de esas infraestructuras? Eso solo sucede cuando son causados por una cultura depredadora, me refiero a la cultura occidental. Para lograr el saqueo, uno puede depender del control de estas infraestructuras y crear riesgos de manera artificial, lo que puede lograr efectivamente el propósito de saqueo a través de la utilización como arma. Pero si se trata del principio de creación de riqueza, no crearán riesgos de manera activa, porque eso solo traería pérdidas a su propio comercio. Gracias. Muchas gracias, porque eso es realmente interesante, un punto muy interesante que necesitamos considerar para mirar hacia el futuro de los temas energéticos y de infraestructura para los BRICS. Pero ahora me gustaría precisamente en este sentido pasar al marco entre la India y China, que sigue siendo una incógnita abierta si es cooperación o competencia. Estudiaste a fondo la India, escribiste el libro Increíble India y dirigiste operaciones comerciales allá. La conoces mucho mejor que nosotros. Así que hoy China e India están intentando retomar el contacto mediante la diplomacia con cautela, pero la desconfianza estratégica persiste. Aún hay detalles por resolver. Entonces, más allá de las disputas fronterizas, ¿cuáles son las verdaderas barreras económicas y tecnológicas que impiden una cooperación más profunda entre China e India dentro de los BRICS? Y también, ¿puede la crisis de Irán realmente convertirse en un factor que los obligue a alinearse en temas de seguridad energética o compromiso? India tiene una cultura empresarial única, enfocada en buscar el precio más bajo. Lo diré de otra forma, en la cooperación, los indios buscan que el interés de la otra parte sea nulo o negativo. Esa cultura tan extrema en realidad perjudica a los propios indios. Muchos de mis amigos indios incluso me preguntaron por qué los indios se comportan de esa manera, y ellos también estaban muy preocupados por eso. La primera vez que me hicieron esa pregunta me sorprendí. ¿Cómo no saben por qué lo hacen? Después, tras largos periodos de experiencia e investigación, entendí, de hecho, ese fenómeno. Desconocer las razones del comportamiento cultural es común en muchos países, incluida China. Investigadores extranjeros suelen comprender mejor el comportamiento chino que los propios chinos, lo que resulta interesante en los estudios del comportamiento humano. Esta cultura empresarial en la India tiene un impacto profundo, es una causa raíz inherente. Esto dificulta mucho que India desarrolle su industria manufacturera, ya que también exige precios muy bajos para sus propios productos. Es muy difícil para las empresas manufactureras indias obtener ganancias, y mucho menos realizar mejoras tecnológicas. Una cultura empresarial tan extremadamente única en la India también ha influido profundamente en su comportamiento al manejar las relaciones internacionales. También ha complicado lograr oportunidades de cooperación antes posibles. La cooperación requiere que ambas partes obtengan beneficios. Sin embargo, al abordar distintos temas, la India siempre obtiene todos los beneficios y los demás quedan sin ventajas o hasta perjudicados. El resultado de este enfoque es que se vuelve difícil para ambas partes encontrar un espacio de interés común para cooperar. La cooperación debe proporcionar un espacio rentable para ambas partes. China ha gestionado este aspecto tan bien que los inversionistas extranjeros muestran gran interés en invertir, especialmente en los años 90. Y los inversionistas extranjeros finalmente regresan en grandes cantidades y con mucha rentabilidad. Una de las razones más importantes es que China no solo permite que empresas extranjeras ganen dinero, sino que lo considera una tarea gubernamental evaluada como KPI. Se hace todo lo posible para resolver los problemas de los inversionistas extranjeros legítimos en China
y ayudarlos a obtener ganancias. Durante mucho tiempo, muchas empresas multinacionales han obtenido la mayor parte, o la mayoría, o grandes porciones de sus ganancias globales de China. Esta es una razón fundamental por la que China se ha convertido en la fábrica global del mundo. Si las empresas extranjeras no logran ganar dinero en China, normalmente en esos casos no pueden culpar al gobierno chino por crear un entorno que les impida ganar dinero, sino que más bien estaba relacionado con los problemas de sus propias operaciones, habilidades o el desafío del entorno del mercado. ¿Cuáles son las razones racionales y la sabiduría detrás de este enfoque? China solo puede seguir creciendo si muchos inversionistas extranjeros eligen invertir ahí, especialmente en sus primeras etapas de desarrollo. Estas empresas extranjeras forman numerosos trabajadores y talentos gerenciales de clase mundial en China, especialmente al inicio. India tiene algunas áreas en las que sobresale y a menudo le presento esto a China. Por ejemplo, la educación india pone gran énfasis en la formación en gestión y casi todos los estudiantes consideran el MBA como un curso obligatorio. Mi presentación sobre este buen comportamiento de la India ha provocado una fuerte reacción en los medios chinos y ha tenido un impacto e influencia generalizados. Actualmente, estudiantes y empleados chinos se enfocan más en desarrollar habilidades de gestión de forma sistemática. Cada país tiene fortalezas y debilidades, pero solo ellos mismos pueden enfrentar sus debilidades. Los demás solo pueden ofrecer sugerencias en el mejor de los casos y no pueden cambiar nada. Cuando personas de otros países, como los indios, señalan deficiencias, suelen ser inevitables y pesadas para ti. Si la India no cambia su cultura empresarial extrema, su desarrollo futuro se verá gravemente afectado. Muchas empresas globales se entusiasman con los grandes mercados de India, pero suelen retirar su compromiso al final. Así que lo que afecta a la cooperación entre China e India no son los problemas fronterizos, territoriales, económicos o técnicos, sino que una razón fundamental es el patrón de comportamiento moldeado por la cultura empresarial. Esto ocurre porque los países occidentales enfrentan estos problemas más seguido y de forma más grave que las empresas chinas en India. Si la cooperación se realiza así, no se permite ningún beneficio para la otra parte. ¿Cómo pueden otros países cooperar con la India considerando los beneficios críticos para ella? Esta cuestión no puede ser alterada por la crisis iraní. Es imperativo que la India decida si permitirá que otros países, partes o empresas se beneficien de la cooperación. Si este problema permanece sin resolverse, será muy difícil para otros países cooperar con la India. Gracias. Muchas gracias. Y ahora me gustaría cambiar a un tema más científico, permítame decir, con un hermoso signo de interrogación, si es posible que los BRICS tengan un método científico, porque usted ha escrito un libro titulado Principios de economía científica, donde usted propone políticas basadas en medición, experimentos y análisis interdisciplinario, no en ideologías. Entonces, si los BRICS quieren ofrecer una alternativa genuina al consenso de Washington, ¿cómo sería un enfoque científico para el desarrollo? ¿Qué indicadores, además del PIB, deberían guiar las prioridades de nuestro bloque y cómo medimos el éxito de esta manera? A lo largo de casi un siglo de desarrollo, los líderes chinos encontraron gradualmente un sistema teórico científico oculto. Sin embargo, el consenso de Washington promovido por Occidente ha eclipsado la comprensión y reconocimiento de las personas sobre este sistema teórico científico chino. Por otro lado, la explicación de este sistema teórico científico chino en sí misma aún no es muy completa, lo que también afecta la comprensión de las personas en todo el mundo. El sistema teórico chino no se resume en el llamado consenso de Pekín, sino que más bien está constituido por todo el conjunto de métodos científicos para una revolución científica moderna y una revolución industrial. Este punto quizá no fue entendido del todo por muchos, especialmente políticos en otros países. Líderes chinos de los siglos XX, como Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Xi Jinping, no solo eran políticos,
también científicos, ingenieros o tenían mentalidad científica. Ellos crearon una nación china basada en la ciencia moderna y la revolución industrial. Los europeos contribuyeron notablemente a establecer un sistema metodológico. Pero es difícil entender cómo ellos mismos olvidaron por completo este enfoque científico y al final llevaron el gobierno y la construcción de su país hacia caminos dominados por la ideología y contrarios a la ciencia. Mao Zedong no solo fue un político, estadista o estratega militar, sino también un pionero en el campo de la investigación social, la medición social y los experimentos sociales. Los métodos que promovía son científicos modernos. El gobierno chino ha seguido esa tendencia y ha emitido documentos de orientación política que destacan la importancia de promover el estilo, la investigación y el estudio, particularmente desde que Xi Jinping llegó al poder. Así que esto proviene de la forma de trabajar de Mao Zedong en cuanto a la investigación, la indagación y el estudio, en cierto sentido. El experimento de medición social, el sistema teórico que guía el progreso de la China moderna, incluyendo otros, todos emplearon métodos idénticos a los de los científicos occidentales del siglo XVIII. Inventores e ingenieros como Newton, Galileo, Lavoisier, Einstein, Planck, Watson, Edison y Tesla. Sin embargo, en las últimas décadas, la política de Europa y América ha retrocedido continuamente hasta llegar a la ignorancia anticientífica de la Edad Media o incluso más antigua. Esta es la razón principal del declive de Occidente. Hoy tomemos un ejemplo sencillo de cómo medir el éxito de la construcción de un puente. Si evaluamos con métodos científicos, en realidad es bastante sencillo. Solo debemos verificar si cumple con indicadores técnicos como capacidad de carga, tráfico, resistencia a terremotos, durabilidad, duración y costo de construcción. Si aplicamos métodos científicos y medimos indicadores técnicos y económicos, no es difícil. Pero si la gente insiste en contar a las personas LGBT entre los trabajadores de la construcción o gerentes, y no les importan las medidas, incluso si el periodo de construcción sigue siendo 10 veces mayor y el costo aumenta 10 veces en comparación con el presupuesto, o incluso si los puentes finalmente se derrumban, ¿cómo es posible que ese tipo de comportamiento, mediciones o estándares produzcan algún resultado positivo? ¿Por qué China ha superado repetidamente dificultades y logrado éxito en la construcción en las últimas décadas? Siempre nos hemos apegado a los métodos científicos modernos y rechazado toda interferencia ideológica anticientífica. Gracias. Gracias. Y solo agregaría una pregunta final. Entonces, mirando hacia adelante, en unos 6 meses, ¿cuáles son las 2 o 3 señales concretas que deberíamos observar como nuevas para saber si los BRICS construyen una arquitectura resiliente y multipolar o solo responden a la crisis actual? La situación internacional podría experimentar cambios tremendos en los próximos 6 meses. Esto ocurrirá sin importar cómo evolucione la situación en Irán. Si Estados Unidos e Israel se involucran mucho en el mundo, podría provocar una reacción en cadena y una crisis de hegemonía en Estados Unidos. Esto aumentará la presión global y generará nuevas oportunidades, especialmente para los países BRICS. Los países BRICS deben unirse y actuar responsablemente pronto. Si estalla la crisis de hegemonía de Estados Unidos, podría acabar su dominio. El mundo futuro requerirá que un país BRICS lidere. Los BRICS sustituirán al G7 y serán el centro económico, político, tecnológico y militar mundial. Debemos prepararnos pronto para nuestro cuarto estado. Gracias. Muchas gracias, señor Wang. Gracias por sus ideas y sus perspectivas. Lo cual nos recuerda que la multipolaridad no se trata solo de agregar nuevos polos, sino de construir sistemas que puedan soportar la presión. Y para todos nuestros espectadores, ¿qué opinan? ¿Puede BRICS convertir la crisis en una decisión? Comenta abajo y suscríbete para más análisis sobre el nuevo orden mundial. Esto es Think BRICS. Gracias a todos.